Hola, te habla tu maestra de cálculo integral, la maestra Janik, y en esta ocasión vamos a ver un nuevo tema, que es el tema de integración por partes. Y te preguntarás, ¿qué es la integración por partes o cuándo la utilizamos? Bueno, pues verás, mira, la integración por partes es una técnica que se utiliza en algunos casos que podríamos distinguir como los que se mencionan en esta lámina que te muestro, que es cuando tenemos diferenciales que tienen productos. Recuerda que la palabra productos tiene relación con la operación de multiplicación. Si tú recuerdas tu formulario, que vimos durante lo que va del curso, en ninguna de las fórmulas viene un producto o multiplicación de funciones. Por lo tanto, esta es un método que se utiliza para este caso, cuando tenemos producto de funciones. También se utiliza cuando tenemos diferenciales que son logarítmicas o bien que son funciones trigonométricas directas o inversas. Vamos a ver con los ejemplos, te irá quedando un poco más claro cuáles son los casos en los que se utilizan esta técnica de integración. Y bueno, pues vamos a ver que se utiliza una fórmula. Nuestro curso no incluye la deducción o la demostración de la fórmula. Te muestro una fórmula con mucho gusto porque yo sé que a ti te encanta trabajar por medio de fórmulas que son como una receta que nos ayuda a resolver ciertos problemas. Y bueno, en esta ocasión en cálculo integral tenemos esta fórmula de integración por partes que nos dice que la integral de una variable por la diferencial de otra variable es igual al producto de esas dos funciones o variables menos la integral de una de las variables por la diferencial de la otra variable. Ahorita te lo digo en lenguaje común, lo puedes ver aquí en lenguaje matemático, pero poco a poco irás entendiendo de qué se trata y cómo es que se aplica esta fórmula. Entonces, vamos a iniciar nosotros con nuestros ejemplos y para eso, por aquí en la esquina superior derecha, te dejaré de manera constante la fórmula para que puedas ver cómo es que se va aplicando. El ejemplo número 1 que puedes ver aquí te habla de la integral de una función o de una variable, que en este caso es la x, y que está multiplicando a otra función o variable, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer primero en este caso es nosotros empezar a distinguir. Normalmente aquí si observas la fórmula te dice que una de las partes debe ser la diferencial de la variable y la otra la variable. Entonces, vamos a elegir como debe, que es la parte que en la fórmula está en rojo, como la función que parezca más complicada, pero que tenga que podamos integrarla. En este caso, te sugiero que esta parte del coseno sea quien represente a db y que esta parte, la x, sea quien represente a la U. Ahorita vas a ver por qué es que vamos nosotros a elegir de esa manera. Si entonces nosotros decimos que U es igual a X, tenemos que tener también la diferencial de U. Vamos a ver, vamos a dejarlo aquí. La U es la X y dB, vamos a elegir entonces al coseno de X, diferencial de X. Ahora, esta parte de aquí la vamos a derivar. Y esto sería de x. Recuerda que la derivada de x es diferencial de x. Y esta parte de aquí la vamos a integrar. Si nosotros integramos diferencial de b, aquí te voy a poner un simbolito rápidamente. Si nosotros integramos esta parte e integramos esta parte, pues sabemos que la integral de db es v y que en este caso si integramos
el coseno de x, nosotros vamos a tener, si recuerdas la fórmula, tendríamos el seno de x más la constante de integración. Aquí lo pongo, pero no es necesario en esta ocasión que escribas la constante, puesto que vamos a ir aplicando por partes cada una de estas partes, vuelvo a repetirte, para poder llegar a la integral. Entonces, si te fijas, elegimos el coseno de x porque tiene una integral y es una integral muy sencilla. Ahora podemos nosotros sustituir en la fórmula cada una de esas partes. Voy a volver a escribir la función para que tú veas y observes cómo es que se va aplicando. Entonces tendríamos que la integral de x por el coseno de x diferencial de x es igual. Vamos a ir resolviendo. Dice que es u por b. En este caso sería u por b, que tendríamos entonces x que multiplica al seno de x menos la integral, vamos a volver a escribir la integral de b, que es esta, seno de x por la diferencial de u, que en este caso es dx. Si tú observas, aquí nos queda una integral mucho más sencilla que la inicial. Esa es una forma de nosotros ir comprobando que vamos realizando un procedimiento correcto. Esto pues recuerda que el argumento de una función trigonométrica nunca se toca y quedaría de la misma manera. X por seno de x, y si integramos esta parte, si recuerdas la fórmula, hay que verificar que en esta parte la variable es x, la diferencial es de x, y podemos ver que la integral está completa o la diferencial está completa. Por lo tanto, no necesitamos completar la diferencial. Nunca olvides, en algún otro ejemplo puedes encontrarte con que hubiera un 2x, tendríamos que completar 2 de x y dividir entre 2. Serían casos diferentes, pero en este caso no es necesario completar. Vamos a integrar la función seno de x, y si tú recuerdas, bueno, escribimos el signo menos que tiene la fórmula, y la integral del seno es menos el coseno de x, lo pongo en paréntesis para que veas que es una multiplicación de los signos, y ahora sí, más la constante de integración. Entonces, nuestro resultado ya no tiene, o hasta este paso, ya no tenemos el símbolo de integración. Menos por menos es más por el coseno de x más la constante de integración. Y en este momento nosotros hemos obtenido el resultado de esta integral o del producto de la integral del producto de estas dos funciones. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Este ejemplo, como puedes ver, tiene dos partes también, una multiplicación, que es x, que es una función por el logaritmo natural de x. Vamos a elegir db y u. Si nosotros elegimos a logaritmo natural como db, que dijéramos que esto es db, y la quisiéramos integrar porque recuerda que la diferencial de v se tiene que integrar, no hay una fórmula en tu formulario que de manera inmediata nos ayude a integrar esta función. Por lo tanto, no nos conviene en este caso elegirla como db. En este caso vamos a elegir db, la x, y vamos a elegir u como logaritmo natural de x, que es una función que es derivable. Entonces vamos a escribir de este lado, igual que en el caso anterior, que u es el logaritmo natural de x. U es el logaritmo natural de x, y la diferencial de v o de la otra variable sería x de x. Recuerda que una diferencial siempre tiene la letra D que representa la diferencial. Ahora, esta parte
la derivamos, vamos a derivar. Y la derivada del logaritmo natural, si tú recuerdas tu fórmula y si no, revisa tu formulario nuevamente, es 1/x por la diferencial de x. En este caso, vamos a integrar nuestra función. La integral de la diferencial de v es b y la integral de x por diferencial de x es x al cuadrado sobre 2 más c. Recuerda que esta es una variable a la 1, utilizamos la fórmula de v a la n. Aquí ya es cuestión de ir aplicando todo lo que hasta este momento has aprendido. Y bueno, pues ahora sí utilizamos nuestra fórmula, vamos a aplicarla y voy a volver a escribir la integral para que veas cómo se va sustituyendo cada una de las partes. La fórmula entonces nos dice que es u por b, que en este caso es u por b, que sería el logaritmo natural de x, que multiplica a x al cuadrado sobre 2 menos la integral de b, que es x sobre 2, x cuadrada sobre 2 por la diferencial de u, que es 1 sobre x por diferencial de x. Entonces, observa nuevamente que a diferencia de la integral original, en esta parte donde tenemos el signo o el símbolo de integral, sí tenemos una función más sencilla que la inicial. Entonces, escribimos de la misma manera aquí para que visiblemente sea más fácil. Sería x al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de x para que no se vea afectada o afectado el argumento del logaritmo natural. Si te fijas, lo único que hice fue mover esta parte hacia el lado izquierdo. Recuerda que en multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Y ahora vamos a resolver la otra integral, que en este caso, antes de resolverla, vamos a ver que podemos simplificar, puesto que aquí tenemos una división. Si nosotros multiplicamos x cuadrada por 1, me queda x cuadrada, 2 por x, y aquí podemos eliminar una x con otra x. Entonces, nos quedaría x sobre 2 por diferencial de x. Y pues no nos resta más que de manera muy sencilla integrar. Nunca olvides que lo que ya tienes no lo debes dejar de escribir. Yo puedo sacar un medio hacia acá, un medio por la integral de x diferencial de x. Si seguimos nosotros nuestras fórmulas de integración que ya aprendimos al inicio del curso, recordarás que para integrar esta variable tendríamos que sumar los exponentes y bueno, aquí podemos observar también que la integral está completa. Para finalizar, aquí vamos a realizar una multiplicación y entonces tendríamos igual a x cuadrada sobre 2 el logaritmo natural de x menos x por 1 es x cuadrada, 2 por 2 es 4, más la constante de integración. Y pues también en este caso ya obtuvimos nuestro resultado de esta integral, que es el que a continuación te dejo encerrado en ese recuadro. Voy a mostrarte un último ejemplo donde vamos a ver una función exponencial, que también son de las funciones trigonométricas que normalmente llegan a integrarse con esta técnica de la integración por partes. Y bueno, vamos a también inicialmente a elegir la diferencial de la variable y la variable que sería u. Si recuerdas también a la AX, A recuerda que puede ser cualquier número, una constante, podría ser 3, 4, es un número finalmente. Vamos a elegir en esta ocasión a la DB como E a la X, porque sí tiene una integral sencilla, y vamos a elegir a esta otra parte como la parte U. Si nosotros elegimos U entonces como X y V como, perdón,
diferencial de v como e a la ax por diferencial de x, vamos a ver que nosotros podemos, la primera la debemos de derivar, la diferencial de du entonces sería dx. La integral sería v igual. Recuerda que si nosotros aquí ponemos el símbolo de integral en cada una de las partes, pues aquí la integral o la fórmula de integración de e a la ax es esa misma siempre y cuando completemos la diferencial. La diferencial de la variable, que en este caso es esta, sería a de x. Aquí, por lo tanto, le hace falta una a y vas a dividir entre a. Esto ya es cuestión de todos tus conocimientos que tienes sobre cálculo integral y fórmulas inmediatas. Entonces, aquí nuestra integral sería 1 sobre a e a la ax más la constante de integración, que en este caso no la escribimos, para escribirla hasta el final. Vamos entonces a aplicar nuestra fórmula y vamos a escribir nuevamente nuestra integral x e a la ax diferencial de x sería igual. La fórmula dice que es u por b, que en este caso tendríamos u por la variable v, que sería x por e a la ax, ya lo multipliqué esto, por 1, todo sobre a menos la integral de b, que es otra vez 1 sobre a, e a la ax por du, que es esto, que es por dx. Observa y tenemos una integral mucho más sencilla que la inicial, por lo tanto significa que lo estamos haciendo correctamente. X e a la x sobre a menos, vamos a sacar la constante, la integral de e a la ax diferencial de x. Observa que esto es como si tuvieras un medio, un tercio, un quinto, lo sacas y quedó en esta parte de aquí. Vamos a volver a integrar esta función. Si tú recuerdas la fórmula de cálculo diferencial, la fórmula logarítmica, entonces tendríamos por a y nuevamente entre a. Aquí lo pongo con rojo, pero no lo voy a escribir ya, lo voy a escribir acá abajo. Simplemente es para que sepas, recuerdes cómo se completa la diferencial. Lo escribimos esto igual, menos 1 sobre a por 1 sobre a nuevamente, que es por completar esta integral. Y al integrar nos quedaría e a la x. Si tienes alguna duda, revisa nuevamente tu formulario de cálculo integral. Y aquí tendremos nuestro resultado. Vamos a realizar el producto para ir simplificando. X e a la x sobre a menos 1 por 1, 1, a por a cuadrado, e a la ax más la constante de integración. Si tú observas, aquí tenemos dos términos comunes. Si tenemos, y acá abajo también tenemos un término común. Vamos a hacer la factorización para simplificar nuestro resultado por factor común. Y aquí tendríamos entonces que esto es igual e a la ax sobre una de las a que multiplica. Si yo multiplico, si observas esto, lo tenemos aquí y tendré que multiplicar a x para que me dé el primer término, menos este otro término sería este con una a, la otra ya la vamos a poner acá abajo y tendríamos por 1 entre a, para que me dé
el segundo término. Todo esto más la constante de integración. E a la x por 1 es e a la x, a por a cuadrada. Y este finalmente es nuestro tercer ejemplo de cómo se realiza la integración por partes, en donde te estoy ejemplificando cómo se realiza mostrándote una función trigonométrica, una función logarítmica y una función que es trigonométrica, exponencial y logarítmica. Son los tres ejemplos. Entonces, bueno, pues finalmente te invito a que revises las veces que consideres necesario el video que te voy a compartir. Te invito a que realices todos tus ejercicios, que hagas tus actividades para que puedas aprender y lograr el manejo de esta fórmula de integración por partes. Te invito a que revises mi canal de YouTube, a que lo compartas mi video y a que le des like. Hasta pronto.